Comienza en Es Radio, Es la Crónica de Fernando Delgado. Es libre, es veraz, es independiente, es responsable, es plural. Es la Crónica de Fernando Delgado. Muy buenas. Bueno, hoy lunes, pasada la resaca ya de estos días de fiesta, tenemos digamos, la primera entrevista de este año en el Radio y Televisión Extremeña al consejero del Servicio Extremeño de Salud, de Sanidad, y también de Políticas Sociales, que se las trae. Hablaremos de ello. Naturalmente, de la Junta de Extremadura, José María Vergeles. Muy buena. Buenas, encantado de estar aquí. De Fuentes del Maestre. De Fuentes del Maestre. Hay un amigo mío que me ha dicho que ha jugado mucho contigo de pequeño. ¿Ah, sí? Sí. Que es un buen periodista y un gran amigo. Felipe Quiñones. Hombre, sí. Somos amigos desde la infancia. Sí. ¿Cómo era el pequeñino ese por conocer un poco en un pueblo como Fuentes del Maestre, que tiene una iglesia que es una auténtica preciosidad? Es cierto. Bueno, pues como se vivía la infancia en los pueblos, se vivía con muchísimas menos limitaciones que se vive hoy, los juegos, y por otra parte no teníamos tanta tecnología como tienen hoy los niños de hoy día, no teníamos los riesgos que tiene Internet y el consumo de Internet por parte de los niños, y jugábamos básicamente mucho tiempo en la calle y también en casa, claro. Cuando llovía en los doblados. En los doblados, efectivamente, y esa era nuestra vida de la infancia, esa, ir al colegio y ya está. Y después comenzó a estudiar porque el niño era listo y se fue a estudiar medicina. Bueno, tuve el requisito de que si no era becario de régimen general no podía estudiar, porque no éramos una familia que pudiésemos tener mucha gente estudiando al mismo tiempo. En mi casa éramos dos, mi hermana, una hermana más pequeña que tengo, y yo, y tuvimos que ser becarios de régimen general para podernos ir a hacer la carrera a Badajoz, a estudiar medicina, que había sido mi gran vocación. Y terminé los estudios de medicina en Badajoz y ya me quedé viviendo en Badajoz y llevo, pues desde que comencé la carrera prácticamente llevo viviendo en Badajoz. José María, me lo vas a permitir. Hay una cosa que quiero decirte. Yo admiro a los médicos y sé que algunas veces se equivocan, pero aciertan más veces que se equivocan. Pero hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. He estado en pueblos también, y es el médico de pueblo que ha desaparecido, que era especialista en todo, porque ahora los médicos especialistas en una materia nada más que saben de esa materia, no tienen ni la más remota idea de otra. O sea, yo tengo sobrinos carnales míos de cirugía, y si se pone un niño malo lo tiene que llevar al pediatra porque es incapaz de curarlo ella. Sin embargo, tú eres médico de familia, sí, y los médicos de familia tienen que saber de medicina de todo tipo. Sí, es el antiguo médico de pueblo. Hay una cosa que dice Vergeles, que es especialista en los médicos de familia, que es el ojo clínico. Sí. Si uno no tiene ojo clínico, malo. Pero y eso es del médico de familia. Sí. De hecho, yo la vocación que tenía era de médico de pueblo, porque pues probablemente porque los que hemos vivido un pueblo siempre hemos tenido la visión del médico de pueblo con el que hemos vivido, el que ha tratado a toda nuestra familia, el que nos ha tratado a nosotros desde pequeños hasta que éramos más mayores, el que ha tratado a nuestros padres, el que ha tratado a nuestros abuelos, los que conservaban los abuelos, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues mi gran vocación era ser médico de pueblo. De hecho, cuando yo elegí la especialidad en Madrid, que cuando se aprobaba el MIR se iba al Ministerio de Sanidad a elegir la especialidad, pues básicamente tú elegías la especialidad que querías hacer.
Y cuando a mí me tocó elegir, pues quedaban plazas de medicina interna, quedaban plazas de anestesia, quedaban plazas de cirugía general, y yo cogí medicina de familia en Badajoz. Y hubo un aplauso generalizado porque entendí que no había pisado ninguna de las especialidades que querían coger el resto de los candidatos que allí estábamos para elegir la especialidad correspondiente, pero yo desde el principio tenía claro que lo que quería ser es médico de familia, ¿no? Yo creo que la realización de la especialidad ha tenido muchísimas ventajas para el Sistema Nacional de Salud, muchísimas ventajas, y uno de los problemas que ha tenido probablemente ha sido encasillar al médico en una formación muy especializada en el ámbito de su especialidad y poca idea de globalidad. Por eso yo creo que uno de los objetivos que nos tenemos que plantear los políticos o los que nos estamos dedicando durante una parte de nuestro tiempo profesional a la política sanitaria es fomentar esa atención integral de la persona, tanto en los hospitales como en los centros de salud. He cometido un error tremendo al principio. Pero esas son las cosas que a mí me pasan, claro. Es que no presento a mi compañero Fran. Te estoy esperando todavía. Mi compañero Fran Morillo, que somos uno para el otro y el otro para el uno. Ya, gracias, Fernando. Lo único malo que tiene es que también es del Atleti Madrid. No, que no soy del Madrid, yo soy del Madrid. Pero soy de Almendralejo, muy cerquita a la Fuente. Somos casi pueblos hermanos. ¿Te gusta el fútbol? No soy de los que... En mi casa nunca se vio el fútbol, mi padre no le gustaba y yo creo que no he seguido con esa idea. En cambio tengo sobrinos, porque yo no tengo hijos, sobrinos que son del Atlético de Madrid. Así es que vivo el Atlético de Madrid prácticamente a diario. Con una chica de Zafra. Me casé con una chica de Zafra porque, entre otras cosas, la vida nos llevaba por los derroteros de que teníamos que casarnos con chicas o teníamos la posibilidad de casarnos con chicas. En los pueblos donde no teníamos instituto, conocíamos a chicas de otros pueblos porque compartíamos instituto en otros sitios. Y entonces en La Fuente el instituto se estudiaba en Zafra. Luego ya se abrió Villafranca y ya podíamos optar entre Villafranca y Zafra. Y de ahí viene mi conocimiento, por lo que conocí, a la que es ahora mi mujer. ¿Y cómo viene la vocación política? Porque la de médico ya la conocemos, ha quedado claro con Fernando. ¿Cómo viene la vocación política? Yo creo que cuando uno tiene interés en arreglar problemas, cuando uno tiene interés en poner lo mejor de sí mismo y el compromiso que tiene con la sociedad, al servicio de esa sociedad, y cree que puede aportar algo, lo que sea, y los demás se lo reconocen, es como entra la política en tu vida, ¿no? Eso y el convencimiento manifiesto de que hay que luchar incansablemente día a día, todos los días, por un servicio sanitario público de calidad, es por lo que viene mi opción de, durante una etapa de mi vida profesional, dedicarme a la política. Eso es lo que me lleva a la política. Afortunadamente, pues luego tienes que estar en el sitio adecuado en el momento justo, ¿no? Y yo creo que eso también pues forma parte de los nombramientos que se producen en un momento determinado. No solo tienes que valerlo, sino estar en el sitio, porque estoy seguro que hay mucha gente que puede aportar mucho y bueno para que esto sea así, ¿no? En su caso era un fijo, porque además cuando hacíamos las quinielas de los nombres que sonaban para consejero, el de José María Vergeles era uno fijo en la quiniela. Sí. Ha estado siempre muy cercano a Guillermo, ¿eh? Sí. Bueno, yo estuve de director general 8 años, que tuve ahí un primer paréntesis profesional en la medicina, luego he vuelto 4 años a ser médico de pueblo, pero es verdad que durante estos 4 años he estado haciendo labor de oposición en el Partido Socialista Obrero Español, donde milito como secretario de Sanidad de la Comisión Ejecutiva Regional, y bueno, pues después ya llegó esta oportunidad. Al margen de la sanidad, que hablaremos de ella, largo y tendido, está algo que trae de cabeza a muchísima gente, y a la política también, que es la renta básica. Esas son las políticas sociales. Que por cierto han vuelto donde tenían que estar, sí, ¿no? Porque estaban antes en otro servicio. Bueno, esto es que las consejerías se organizan de una forma muy diferente, ¿no? Y las consejerías, hay comunidades autónomas que la tienen asociada como es renta básica de inserción, que siempre se nos olvida el último apellido de lo que es la renta básica, ¿no? Que es de inserción. Pues alguna gente los han metido con empleo.
como ocurría en la legislatura anterior aquí. Nosotros en el diagnóstico, así de oído, ¿no?, que hemos hecho de cómo estaba la sociedad extremeña, es una sociedad que, como toda la sociedad española, está sufriendo mucho por motivo de la crisis, que en este momento hay unos niveles de pobreza infantil y de pobreza en general muy importantes, y entonces teníamos que apostar porque la renta básica, junto con otras políticas que podemos detallar más adelante, estuviese dentro de lo que es la consejería que tiene las competencias dentro de las políticas sociales, ¿no? Así lo hemos entendido y así lo hemos puesto en marcha. Ha sido muy complicado porque la situación de la renta básica, que es un derecho recién incorporado, pues tenía una situación de un atasco administrativo muy importante, que hemos tenido que ir dando solución y le seguimos dando solución. Y en segundo lugar, lo lamentable de esto es que había unas resoluciones favorables de renta básica, tantas como 2.582 resoluciones favorables de renta básica, es decir, ciudadanos y ciudadanas que tenían concedido ese derecho, para las cuales no había presupuesto pintado en los presupuestos de la comunidad autónoma del ejercicio pasado, del 2015, que tuvimos que pintar deprisa y corriendo porque eran 5,4 millones de euros. Hoy el procedimiento no es que esté totalmente afinado, ya digo que tenemos que seguir trabajando en la mejora de la renta básica, y eso es lo que hemos propuesto normativamente, pero evidentemente esto es de una tremenda responsabilidad para aquella gente que lo esté pasando mal. ¿De qué va a depender el cambio o la modificación de la ley? ¿De la aprobación de los presupuestos? En una parte depende de la aprobación de los presupuestos, porque hemos planteado un incremento presupuestario, pero también la creación de una figura presupuestaria que se llama el Fondo de Garantía Social, que es donde todas las administraciones públicas pueden aportar una parte alícuota de sus presupuestos para que la ciudadanía disponga, pues, de lo que algunos han llamado de rescate ciudadano, pero que entendemos que es intentar hacerle la vida mucho más fácil a esa gente, ¿no? Eso sí depende de la elaboración de los presupuestos, pero hay otras cuestiones que son puramente normativas. Son normativas que no se tengan que sacar las convocatorias trimestrales, sino que la convocatoria permanezca abierta durante todo el año. No parece lógico que le pongamos calendario a la pobreza. Parece lógico que el procedimiento no se coma 2 meses de la vida de una persona, es decir, que no se tarde, que no se tenga que esperar 2 meses desde que alguien hace la entrega de su solicitud hasta que finalmente se le paga, no tengan que pasar 2 meses, el primero en el reconocimiento del derecho y el segundo esperando al pago. Es decir, todo este tipo de cuestiones. Y luego otra que es también fundamental, que es cuando una pareja se separa, si el que se queda con la custodia de los hijos queda en una situación complicada, pero no es el titular de la renta básica, puede haber una subrogación de esa renta básica a esa persona, y eso lucha también contra lo que es la pobreza infantil que en este momento tenemos encima de la mesa. Esas son las principales modificaciones con las que va a contar la renta básica, amén de que luego ya con el resto de los grupos políticos hagamos un compendio de toda esa legislación que ha ido saliendo en el 2013, en el 2014, ahora en el 2016 la que saquemos, y una modificación completa de la ley de renta básica. ¿Y cuándo verá la luz? ¿O cuándo se prevé que verá la luz? Pues yo es que creo que esta legislatura, si nos proponemos hacerlo, no tenemos más cosas pendientes. Es decir, tenemos pendientes los presupuestos, que ya digo que no es el único motivo, pero tenemos pendiente lo que se ha retrasado en legislar también sobre el Consejo Consultivo. Y la norma que aprueba todas estas modificaciones tenía que tener informe del Consejo Consultivo. Entendemos que si ha desaparecido el Consejo Consultivo deberá dar traslado de nuevo del informe a la Junta de Extremadura, por si hay que mandarlo al Consejo de Estado para informe, o si vale con el informe de la Abogacía General de la Junta de Extremadura. Yo espero que en las próximas semanas seamos capaces de sacar el texto de este decreto ley que pretendemos poner en marcha. Y otro de los temas también muy social es la atención a los mayores en sus casas. Sí. Sí, eso... a ver, yo siempre estoy defendiendo que el sistema de protección hay que vincularlo mucho a lo que es la promoción de la autonomía personal y no solo a lo que es la atención cuando la persona ya se encuentra en situación de dependencia.
que eso hay que hacerlo. Pero sobre todo hay que hacer una promoción de la autonomía personal, que la ley de dependencia lo permite. Entonces yo creo que hay programas de envejecimiento activo, programas que fomenten la utilización de las viviendas habituales de las personas mayores frente a la institucionalización de la persona mayor. Todo eso hay que fomentarlo. Por lo tanto, tenemos mucho que caminar en el ámbito de la ayuda a domicilio, de esos servicios de alrededor del entorno, porque es verdad que hay determinadas personas mayores que podrían estar en su casa siempre que les permitiesen que, pues, a lo mejor para lo que no se valen es para hacerse de comer, o a lo mejor para lo que no se valen es para lavar la ropa, pero si esos servicios se prestan a través de los centros de día o cualquier tipo de recurso de estas características, seríamos capaces de que más personas mayores siguiesen viviendo en sus domicilios, que es lo que quieren hacer. Ya, José María, no solamente es que con las dichosas enfermedades, qué sé yo tengo un compañero que no llega a los 60 años y que ya no conoce a nadie y prácticamente lo tienen que levantar con una grúa para levantarlo. Sí, cuando hablamos de dependencia lo solemos centrar en los mayores, y es verdad que hay una parte de la población que tiene enfermedades crónicas o enfermedades degenerativas desde el punto de vista neurológico, como son las demencias o como son otro tipo de esclerosis o algunas situaciones que conllevan una limitación funcional de la persona, en las que tenemos que actuar activamente, ¿no? Hay los servicios de rehabilitación, los servicios de fisioterapia para conseguir la máxima funcionalidad de la persona, la estimulación precoz en los primeros momentos del diagnóstico de la persona, y luego ya unos servicios, ya digo, específicos para este tipo de cuestiones, son los que intentamos reformar dentro de lo que conocemos como el marco de atención a la persona con discapacidad, que es el MADE, y que nos hemos propuesto y hemos firmado un pacto con el Consejo Regional de Personas con Discapacidad para modificarlo, porque entendemos que modificarlo pues no se modificaba desde el año 2006. Yo lo que estoy convencido también, Fran, es que la sanidad es lo más importante que existe. Ya sabemos que siempre se liga la sanidad, la enseñanza. Mire usted, sí. Pues vamos a poner primero la sanidad y después la enseñanza a cierta diferencia, porque es que la sanidad es lo que te da absolutamente todo, incluida la enseñanza. Si no tienes salud, malo. Y ahora más, porque con la renta básica, con la ley de dependencia, indudablemente creo que es la consejería que más presupuesto tiene, ¿no? Yo supongo que sí, no hemos estrenado los presupuestos para saber qué presupuesto no tenemos, pero desde luego en los escenarios y en el plan de trabajo que ha presentado la Junta de Extremadura, como los presupuestos, sí es la que más dinero tiene. También debido a que hemos querido tener una sanidad y queremos tener unos servicios de protección social muy pegados a la realidad de la sociedad extremeña, que es una sociedad rural, que es una sociedad que quiere permanecer en sus pueblos, y eso da un incremento del coste real de los servicios muy importante. Pero evidentemente yo creo que hay que seguir trabajando incansablemente en no perder ese modelo de atención que tenemos en Extremadura. Somos de las pocas comunidades autónomas que no hemos tenido que cerrar pueblos en los últimos años, y esto es algo muy importante, aunque no lo parezca, ¿no? Es que Extremadura son 41.000 kilómetros cuadrados con 1 millón de habitantes, y claro, la dispersión es total y absoluta. Total. Yo recuerdo en mi época, ya soy mayorcito, en cada pueblo, por muy pequeño fuera, había un médico. Sí. ¿Por qué han quitado los médicos de los pueblos? Bueno, ahora en cada pueblo hay un consultorio y algún médico va a ese pueblo al menos unas horas al día, independientemente de lo pequeño que sea el pueblo. Pero eso obedece a ya por el año 84, que comienza la reforma de la atención primaria, y que quita los médicos 24 horas al día en el pueblo. Es verdad que eso supone que en algunos pueblos no están los médicos 24 horas, pero es verdad que supone un avance muy importante en la configuración de los centros de salud, que ha permitido darle una calidad a la atención primaria de salud que no tiene nada que ver con la que teníamos entonces, ¿no? Yo recuerdo que en mi pueblo había un centro de higiene que era de todo menos de higiene, y que allí efectivamente estaban 3 médicos
porque entonces había 3 médicos, no teníamos centro de salud, teníamos centro de higiene, y estaban 3 médicos 24 horas al día. Primero, era una situación muy complicada para los propios profesionales, para que se pudiesen formar, para que se pudiesen hacer otras cosas y tener una vida laboral aceptable, pero también era verdad que esa dispersión sin la configuración de los centros de salud la habíamos llevado a tal grado que estaban hasta los médicos aislados. Hoy día, a diferencia de eso, afortunadamente, gracias a las comunicaciones, pero gracias también a la reforma de la atención primaria de salud, gozamos de unas instalaciones en el ámbito de la atención primaria de salud que permiten dar una cobertura a las necesidades de salud que tiene la población mucho mejores que las que teníamos en su día. Vamos a hacer una pausa ahora, vale. Y continuamos dentro de unos instantes. Seguimos con el consejero de Sanidad y Política Social, José María Vergel, y con nuestro compañero Fran Murillo. Y estábamos hablando precisamente de todos los problemas que hay en sanidad. Y ahora se le presenta también un problema de quién receta o quién no receta, si el médico o el enfermero. Y ahí tienen una de... Yo creo que siempre ha recetado ha sido el médico, claro. Y para recetar una aspirina tampoco hace falta ningún enfermero, digo yo. Bueno, el Real Decreto que saca el Gobierno de España después de haber sido aprobado 2 meses antes, con que eso no lo habíamos vivido nunca en la vida, por el Consejo de Ministros, primero no es de prescripción enfermera. Es decir, en el Real Decreto no se establece la prescripción enfermera, aunque eso sea lo que esté sonando en la opinión pública. Lo que hacen es que puedan usar, que puedan administrar o que puedan indicar determinados medicamentos. Aquellos que no están sujetos a la prescripción médica, que el médico es, junto con el odontólogo y el podólogo, los únicos que tienen la capacidad legal de prescribir, y no el enfermero, aunque haya salido este Real Decreto, pues lo que hace este Real Decreto es que el enfermero pueda usar determinados productos, bien sean prescritos o no sean prescritos por el médico. Y aquellos medicamentos que tienen la necesidad o tienen la obligatoriedad de que sean prescritos por el médico, lo que hace es que establece primero un procedimiento de acreditación del enfermero para que pueda hacerlo y que tiene la formación suficiente para hacerlo. En segundo lugar, lo delega a que se hayan firmado unos protocolos o unas guías para poder usar un determinado medicamento. Y en tercer lugar, que ahí es donde está el conflicto entre las profesiones, tanto de médicos como de enfermeras, que dice que tiene que tener un seguimiento del prescriptor, un seguimiento de quien ha hecho la prescripción concreta de ese tema. Esto ha generado muchísimo conflicto genera mucho conflicto entre la medicina y la enfermería. Nosotros ahí la actitud que tenemos como Consejería de Sanidad es que los pacientes no vivan un conflicto que se puede dar entre las dos profesiones que están obligadas a entenderse y a trabajar en un entorno puramente de colaboración. Y lo que venimos con las medidas que hemos adoptado, con las que podemos tomar como autonomía o como región que somos, es a decir, miren ustedes, se pueden seguir comportando desde el punto de vista laboral y de trabajo en equipo como lo venían haciendo. Porque el Gobierno de la Junta de Extremadura va a solicitar, primero, que se suspenda cautelarmente la aplicación del Real Decreto hasta en tanto se fijen las condiciones. 2, que se reúna el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, porque esto no puede ser una decisión territorial. No puede ser una decisión de Extremadura o de Andalucía o de Galicia sin contar con el resto del Sistema Nacional de Salud, porque al final va a ser verdad que tenemos 17 servicios regionales de salud y eso es lo peor que nos puede pasar, ¿no? En tercer lugar, vamos a ver si una norma, que es un decreto que es de rango inferior a una ley, está limitando las posibilidades de utilización de medicamentos de los enfermeros, que ya podían venirlo haciendo por la ley del medicamento y por la ley de ordenación de las profesiones sanitarias. Hasta que eso no esté definido, nosotros lo que le aseguramos a los profesionales de la enfermería y a los profesionales de la medicina es que están cubiertos por el seguro de responsabilidad civil, que era una de las preocupaciones que tenían los enfermeros, y que esta consejería va a luchar por definir claramente
qué es lo que queremos entre todos, entre las profesiones también, dentro del Sistema Nacional de Salud para este tema. Pero ahora mismo la prescripción legalmente es de los médicos, de los odontólogos y de los podólogos. En las redes sociales yo he preguntado que viene para acá el consejero y me dice, bájale esta pregunta. Y hay uno que, Tomás Rodríguez Escobar, que me dice, pregúntale por el desbarajuste que hay en la actualidad de las bolsas de trabajo del Servicio Extremeño de Salud, en particular por la de enfermería. Cuando nosotros hemos llegado a la consejería, había hasta 3 acuerdos de contratación vigentes: el del 2007, el del 2011 y el del 2013. Y unas oposiciones que en la mayoría de las categorías profesionales o de las especialidades, como le queramos llamar, estaban sin cubrir, convocadas desde el 2011. Lo primero era porque había personas que, sobre todo auxiliares de enfermería, que tenían una oposición aprobada con muchísimas posibilidades para coger plazas, que habían tenido la desgracia entre el 2011 y ahora de quedarse en el paro y que estaban pasando dificultades económicas sin poderse incorporar a su plaza. Y esto era a lo primero a lo que nos teníamos que dedicar. Y nos hemos dedicado, y de hecho hay un calendario cierto para ocupar esas plazas de las oposiciones. Asociado con eso, teníamos que hacer realidad los acuerdos del 2013 y quedar un solo acuerdo, que eran los acuerdos con los sindicatos para la contratación de personal del 2013. Y eso establecía una serie de condiciones en las bolsas de trabajo, a la que se apuntan los profesionales para que se les vayan llamando cuando se produce una vacante y hay que cubrirla. Eso que se puede hacer por internet, la herramienta no estaba fina y ha habido muchos problemas, y pido disculpas públicamente porque se hayan producido estos problemas al inicio de esta bolsa. Estamos solucionando este tema, no solo desde el punto de vista informático, no solo desde el punto de vista de lo que es la aplicación para poder actualizar los méritos de forma adecuada y que la gente se pueda inscribir en las bolsas de forma adecuada, sino que también estamos negociando en la mesa sectorial con las organizaciones sindicales aquellas cuestiones que nos han reclamado determinados trabajadores y trabajadoras, que serían mejorables del pacto del 2013. Hay varios proyectos, hablamos ya de la consejería en sí, la apertura del Centro de Salud Norte aquí en Mérida, del Hospital Domenito Villanueva en Las Vegas, o el Hospital de Cáceres. ¿Para cuándo se culminarán cada uno de ellos? Pues el Centro de Salud de Mérida Norte estábamos pendientes del equipamiento, que ya está hecho, y estábamos pendientes de algo muy importante, que era el acceso al centro. El centro de salud se construye en una parcela por donde se proyecta el acceso. En ese momento iba a ser una parcela urbanizable que dependía de un particular, y en este momento, pues debido a la crisis económica, que no se construye al ritmo que se construía antes, pues esa parcela ahora mismo, aunque es privada, no se puede construir por ahí el acceso al centro de salud. Y esto entendíamos que para las personas con discapacidad era un problema, y hemos tenido que arbitrar una fórmula que agradezco la colaboración del Ayuntamiento de Mérida para que sea posible un acceso lateral, pero que es en unas condiciones muy adecuadas para permitir que las personas con discapacidad o con alguna limitación funcional puedan acceder al centro de salud sin problema. Con lo cual esto será en breve, hemos dicho que al inicio de este año 2016, Mérida Norte sería una realidad. También pasará lo mismo con el Centro de Salud de Olivenza, estamos pendientes de algunas cuestiones estructurales y de equipamiento. El Hospital de Cáceres, en estos primeros días de enero, seremos capaces de sacar de adjudicar lo que es la dirección facultativa y la dirección de calidad de la obra. Ya está adjudicada la obra a una empresa, no ha habido reclamaciones, con lo cual espero que en breve se puedan iniciar las obras para terminar la primera fase del Hospital de Cáceres y que se concluyan. Esto tiene un plazo de ejecución de entre 11 y 12 meses, el plazo de ejecución que tiene la obra. Y con respecto al Hospital de Don Benito Villanueva de la Serena, es un hospital que ha sufrido una serie de cambios en la ubicación. Nosotros, cuando tuvimos el gobierno, hicimos un plan de interés regional
que estaba en unos terrenos que estaban bien comunicados para toda la comarca, porque esto no es un hospital que solo sea para Don Benito, sino que es para todo el área de salud, por lo tanto tendría que estar bien comunicado, con los viales construidos para que se pudiesen utilizar cuanto antes. Entonces, y hay además una reclamación vía judicial del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena por el cambio de ubicación que hizo el gobierno anterior. Tenemos que esperar a que haya sentencia con respecto a esta reclamación vía judicial. Esperaremos a que la sentencia tenga una resolución en un plazo breve de tiempo. Si se ubica finalmente donde estaba el PIR, hay un proyecto de obra que no había para la otra. ¿Dónde está actualmente el hospital? En la parte contraria de la rotonda que hay al lado del hospital, pues ahí iría el PIR. O sea, prácticamente pegado uno al otro. Prácticamente pegado uno al otro. La propuesta que se había Pero hecho... ¿no ha habido ahí, José María, perdona, un poco de quita y pon entre un alcalde y otro? El de Don Benito lo quería para Don Benito, el de Villanueva lo quería para Villanueva, y no se ponen los dos de acuerdo para decir que el interés es el que tiene que primar, el interés ciudadano. Pero todos los terrenos en todos los tiempos que se han hecho esas modificaciones estaban en el término municipal de Don Benito. O sea, ni siquiera ese ha sido el problema. Ni siquiera ese ha sido el problema. Yo entiendo que Don Benito quería el hospital dentro de su término municipal, como está el de ahora, y eso estaba asegurado en todo momento. Y entiendo que el resto del área de salud lo que quería es un hospital al que se pudiese acceder rápidamente sin necesidad de dar vueltas en las rotondas. Pero eso pasó cuando se hizo la construcción, cuando se hizo el desdoblamiento de la carretera que conduce al Hospital Infanta Cristina de Badajoz. Luego se ha tenido que hacer un acondicionamiento de ese desdoblamiento de la carretera porque las ambulancias tenían que ir a otra rotonda para dar la vuelta y volver y llegar. Algo tan tonto como eso luego te genera una pérdida de tiempo de unos minutos que entendemos que el área de salud esté pidiendo que se construya en el sitio donde esté mejor comunicado, sin necesidad de viales, sin necesidad de rotondas, sin necesidad, porque no sabemos qué va a pasar con la crisis como para decir, me meto en un proyecto de vial que son algo más de 3,5 millones de euros por rechazar el proyecto de interés regional que estaba en este sitio. Pues esto era sobre lo que teníamos que decidir. Está decidido, nosotros este es el mejor sitio, el PIR, para hacerlo. Vamos a intentar construirlo ahí, entre otras cosas porque ya tenemos proyectos de obra. Hay que hacer algunas matizaciones por los retrasos que ha habido en las obras con respecto a los nuevos códigos de edificación, a las características técnicas que tiene que tener, pero yo espero que pueda ser una realidad cuanto antes. Ya digo, aquí no me atrevo a decir fecha porque tenemos una reclamación vía judicial previa y esto es un tema que no depende exclusivamente de esta consejería, ¿no? Sobre el Centro de Salud Norte, ha habido quejas porque va a salir al final, se va a abrir con menos especialidades, menos recursos humanos de los que se había previsto en un principio. ¿Cómo se puede solventar eso? ¿Cómo se va a solventar? Primero que niego la mayor. Lo que hace Izquierda Unida, cuando el Grupo Municipal de Izquierda Unida, cuando hace esa denuncia, es porque solo está contando los recursos urbanos del Centro de Salud de Mérida Norte. Y hemos de recordar que el Centro de Salud de Mérida Norte es un equipo de atención primaria mixto, que tiene un equipo urbano que va con los médicos que dicen ellos que van y un equipo rural que ya tiene los médicos asignados ya. Asignados. Entonces entiendo que hay que negar la mayor en cuanto a los cupos de medicina de familia y de enfermería. Con respecto a los pediatras, nosotros vamos a plantear el centro de salud con los recursos con los que se diseñaron. Y luego se irán incorporando los servicios que haya que ir incorporando, pero entendemos que ya es una demanda. Yo recibo fotografías de vez en cuando de cómo se encuentra donde reciben tratamiento de oxigenoterapia, y eso está en las redes sociales, en el Mérida San Luis, en la sala de espera, delante de los servicios. Allí hay gente que está recibiendo oxigenoterapia o que se le ponen los inhaladores allí delante. Me parece una situación que, por mucho que estemos acostumbrados a verla, es algo a lo que no debemos renunciar, de que tengan unos mejores servicios. Y hace bien quien lo está denunciando que eso no ocurra. Entonces, vamos a abrir unas instalaciones modernas, vamos a abrir unas instalaciones nuevas. No lleva menos dotación con lo que se había previsto, no lo lleva, y permite la posibilidad de que vayamos creciendo en las dotaciones que necesitemos a futuro. Por eso me parece que es un flaco favor
el que se diga que va con menos dotación que tenía. Y no hay ningún recorte en la dotación. Con la apertura de este centro de salud de la zona norte, ¿se trasladan las urgencias de San Luis o van a estar compartidas? En ello estamos ahora mismo. Hay una reclamación de la Asociación de Vecinos La Antigua en relación a que no se cierre el centro de salud Urbano 2. Yo creo que hay que escuchar a todas las partes, y si estamos tardando más en abrir el centro de salud de Mérida Norte es primero porque queremos hacer una buena zonificación de los pacientes que tienen que ser referencias en ese centro de salud, tanto para urgencias como para que le atienda su médico de familia, que debemos ordenar en cierta medida la ciudad de Mérida, que está un poco desordenada en cuanto a los cupos, es decir, hay pacientes que han elegido y tienen su derecho a hacerlo, pero claro, luego tienen las dificultades que tienen a la hora de una urgencia o a la hora de una atención en un horario que no es el horario habitual de su apertura, ¿no? Que viven en Monte Alto y tienen su médico de cabecera en el Urbano 1. Esto no deja de ser un problema al final, porque claro, el médico tiene que salir de su zona de salud, tiene que, en fin, hay una cierta problemática que había que ordenar, y por eso no hemos podido abrir el centro de salud, entre los accesos que ya hemos dicho y demás, no hemos podido abrir el centro de salud hasta en tanto la sociedad no sienta que la apertura del nuevo centro de salud va a ser una ventaja para ellos en infraestructura y en dotación frente a vivirlo como una pérdida de servicio allí más próximos en la zona, ¿no? Yo vivo en el centro de Mérida, vamos, justo enfrente de la Asamblea de Extremadura, sí, y pertenezco a la zona sur, no, a San Luis. Yo la verdad es que no necesito muchas veces, pero las veces que he necesitado hay unos profesionales como la copa de un pino. Sí, lo lamentable allí es que las instalaciones están masificadas, porque atiende a un volumen de población muy importante, y porque las instalaciones de ese centro de salud, que ya tiene su edad, se ha ido reconvirtiendo para adecuar allí un servicio de urgencia cuando no teníamos otras dotaciones, que han hecho que aquello esté muy parcelado, muy segmentado, y que la confortabilidad del centro, que también te gusta cuando vas malo al centro, no se está pudiendo dar con la confortabilidad que tiene que tener. Entonces, esto también es una cuestión de responsabilidad, el que el centro de salud tenga que ser confortable. Yo apelo a la mejora en cuanto a por supuesto, en cuanto a la masificación de las urgencias del San Luis, pero por supuesto también en cuanto a la calidad de las instalaciones que se pueden obtener de poder zonificar bien entre el San Luis y el nuevo Mérida Norte. Y hablando de zonificación, ¿se van a rediseñar las áreas de salud? Para eso está el mapa sanitario. El mapa sanitario no se abre desde el 2008, se ha abierto ahora, va a contar con la participación de pacientes, de profesionales, de gestores, de políticos del ámbito local, de todos los tipos de cuestiones, no ya para el mapa de las áreas de salud como tal, porque parece razonable que haya 8 áreas de salud en Extremadura, en una Extremadura, como decía antes, de 42.000 kilómetros cuadrados y 1 millón de habitantes, con una densidad de 25 habitantes por kilómetro cuadrado. Parece razonable que haya 8 áreas, pero lo que está claro es que en el futuro planteamiento de dispositivos sanitarios que se cierren, abran o cambien de ubicación, es necesario que contemos con las necesidades que tiene la población a través de sus representantes, y que no se haga como se ha hecho en épocas anteriores, donde se decidió sin ningún criterio técnico a cerrar urgencias de atención primaria en determinadas poblaciones, que no sabemos si estaba justificado o no, porque ya digo que no había ningún estudio técnico que justificase ese tema. Entonces, lo que hemos hecho es pongamos el mapa sanitario a cero, como estaba, abriendo las urgencias que se cerraron, y vamos a estudiar qué es lo que hay que hacer con los dispositivos sanitarios. Hay otra pregunta, porque es que a mí me encantaría estar con el consejero aquí pues toda la mañana, porque es que la salud es importante, sí, muchas cosas. Pero hay un par de preguntas más, porque la vacunación, ¿hay suficiente vacuna para la meningitis? ¿Hay suficiente vacuna para la varicela? Para la meningitis no hay ni muchas ni pocas, porque no están incluidas dentro del calendario vacunal la meningitis B.
no está incluida dentro del calendario vacunal y nosotros vamos con el calendario vacunal nacional. ¿Y cómo? Con el resto de las vacunas sí. Varicela. Perdón, consejero, pero sí. Con la meningitis, por pararnos un momento, hay una contradicción, yo que soy padre, con el tema este de si ponerla o no ponerla. Como opinión, como facultativo. Mi opinión como facultativo es que se vacunen los niños y niñas de esta tierra con respecto a lo que está aprobado por el calendario vacunal, que es obligatorio. O sea que la meningitis no. La meningitis B. La meningitis B. Sí. Porque luego hay otra. La meningitis B ahora mismo no está aprobado en el calendario vacunal. Cuando hay evidencia suficiente, en el Ministerio se montó una ponencia técnica y se asume dentro del calendario vacunal obligatorio. Con respecto a la varicela, que me comentabas, con respecto a la varicela, hay un desabastecimiento en este país de la vacuna de la varicela. El desabastecimiento en este país de la vacuna de la varicela depende y es responsabilidad de la Agencia Española del Medicamento. En ningún caso podemos incidir nosotros. Ahora, ¿qué es lo que se ha tenido que hacer con respecto a este tema? Pues lo que se ha tenido que hacer con respecto a este tema es ¿cuándo tiene más capacidad preventiva la vacuna? Pues tiene más capacidad preventiva en los primeros años de vida y en las embarazadas. Pues ahí es donde se ha priorizado frente a la vacunación, frente al recuerdo de vacunación a los 6 años. En cuanto tengamos abastecimiento de vacunas, retomaremos el calendario vacunal de los 6 años. Pero eso no lo hemos hecho solo en Extremadura, eso se ha hecho en todo el país. Con respecto a la meningitis B, los padres, generalmente por recomendación de sus pediatras, los estaban vacunando y iban a comprar las vacunas a la farmacia. Eso ha producido una demanda de vacunas que ha hecho que se desabastezca, porque también le interesa a la empresa que está detrás de esto, supongo, que se desabastezca el mercado. Y hay una lista de espera en las farmacias que supera el mes para conseguir una vacuna de la meningitis tipo B. Entonces yo entiendo que por lo que tenemos que responsabilizarnos y lo que tenemos que decirle a los padres es, está muy bien que haya recomendaciones técnicas por parte de las distintas asociaciones científicas, pero esas recomendaciones no pueden poner en jaque a los padres. Esas asociaciones científicas deben contárselo al Gobierno de España y que se aborden en el seno del Consejo Interterritorial si de verdad hay evidencia para ponérsela a los niños y no estar teniendo a los padres, como decía Fran antes, entre la espada y la pared de no saber si lo que dice mi pediatra es que tengo que vacunar a mi niño o no. Como consejero de Sanidad y como médico, mi recomendación, calendario vacunal. Oye, y tenemos que terminar. Parece que la gripe, vamos a tocar madera, no ha llegado todavía, ¿eh? No ha llegado el frío. Esperemos que pase cuanto antes. Yo espero que sea la mejor temporada. Sea la mejor temporada por la vacunación y sea la mejor temporada porque... Y para terminar, un médico me dice que es como está lo del aparataje, lo del material que hay que emplear en los hospitales, con rapidez. Con respecto a los productos sanitarios, relativamente bien. Con respecto a la tecnología que hay en los hospitales, con un problema de obsolescencia, de antigüedad, porque no se ha renovado equipamiento y estamos haciendo un plan plurianual para renovar ese equipamiento. Se nos ha olvidado hablar de algo muy importante como son las listas de espera y esa lista B que al parecer se ha encontrado, tal, ¿cómo se está gestionando? 100.000 pacientes. Empezaremos a llamar en breve, lo vamos a hacer con medios propios y con medios ajenos, porque si no, no damos abasto para que lo pueda absorber el sistema en un breve plazo posible, que es nuestro objetivo. Uh-huh. Espero que te hayas encontrado a gusto. Perfectamente, encantado. Bueno, salimos hasta con más salud. A vosotros. Frank, gracias, consejero. Y desearle a todos ustedes una feliz jornada.